contento y gustoso de poder en esta mañana compartir la palabra con cada uno de ustedes, ¿verdad? La meditación de esta mañana lleva por título El poder de la palabra, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida podemos encontrar muchos ejemplos de lo que hace la palabra, del poder que tiene la palabra en nuestro medio, ¿verdad? Cómo la palabra tiene poder para poder influir en la vida de un pueblo, de una nación, en nuestra misma sociedad, ¿verdad? Hay líderes hoy en día, ¿verdad?, que tienen mucho poder, que sus palabras tienen mucho poder, que pueden influir mucho en el mundo. Pero no es de esos líderes mundiales de los que vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad? En esta mañana vamos a hablar del poder creador, del poder de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque hay poderes que pueden ser negativos, que son destructores, ¿verdad? Pero el poder de la palabra de nuestro Dios es el que crea. El poder de la palabra de nuestro Dios transforma, ¿verdad? Da vida. Dice la misma Biblia, ¿verdad?, que a veces nosotros no nos damos cuenta cuánto poder tiene la palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Cuánto poder tiene la palabra. Dice la Biblia que el poder de la palabra de Dios es como una espada, ¿verdad?, de doble filo, aguda, que puede penetrar, ¿verdad? Y en mi vida personal y en mi vida familiar nosotros hemos constatado que sí, que en realidad sí, la palabra de Dios transforma, ¿verdad? La palabra de Dios puede conmover a personas difíciles de que uno pueda convencerlas, ¿verdad? Por eso dice, nosotros, no por tu fuerza ni tu poder, sino con la palabra de Dios, ¿verdad? Yo he puesto muchas veces de ejemplo a mi suegro, una persona que muy difícil de convencer por un ser humano, pero que el Espíritu Santo lo convenció, ¿verdad?, hasta entregar su vida a él, ¿verdad? La palabra de Dios tiene un gran poder creador. Pero antes de ir a la Biblia quisiera orar una vez más, ahí donde estamos. Acompáñenme con esta oración. Gracias, Padre, porque en esta hora Tú nos permites abrir Tu palabra, poder estudiar de ella, aprender de Ti y darnos cuenta que Tú estás ahí para nosotros, que Tu palabra tiene fuerza y poder en nuestras vidas si vamos a ella diariamente. Que el Espíritu Santo pueda guiarnos en esta hora. Por Jesús lo rogamos. Amén. El poder creador de la palabra. En el libro de Génesis, ¿verdad?, podemos encontrar más claramente un ejemplo, ¿verdad?, de lo que puede hacer la palabra de Dios. Dice en el versículo 1 de Génesis, ¿verdad?, dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desierta y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Este versículo todos no lo sabemos, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué dice ahí? Que la tierra, ¿cómo estaba? Vacía. ¿Había algo? No, ¿verdad? No había absolutamente nada. No existía nada. Entonces nosotros pensamos y podemos pensar que este atributo de creador solo es de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él puede crear a partir de nada. De nada. Él es el creador, ¿verdad? Él no necesita nada para crear algo. Nosotros sí. Si nosotros queremos construir algo, tenemos que hacerlo a partir de la materia que existe, ¿verdad? De algo existente. Si no, de otra manera,
nosotros no podemos hacer nada. Muchas veces nosotros escuchamos, tal vez un pintor va a exponer sus más grandes creaciones. No es realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no pudo haber creado lo que usó. Él no pudo haber creado la pintura, el óleo, todo lo que usó, él no pudo haberlo creado. Él está haciendo algo a partir de algo que ya existía. Por eso, el poder creador, y le podemos decir a Dios que Él es el único que tiene este poder, y por eso le decimos que es nuestro creador, ¿verdad? Vamos a abrir, vamos a ver Hebreos 11, vamos a ir al libro de Hebreos 11. El libro de los Hebreos 11:2. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo es que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Verdad? Hebreos 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Así es que Dios es el único que puede contar con ese atributo, ¿verdad? El atributo de que de tener el poder de ser el creador, ¿verdad? Y aquí nos lo dice él mismo, ¿verdad? Que por su poder, ¿verdad? Por el poder de él fueron hechas todas las cosas. La hermana White nos informa también. Dios habló y las palabras crearon sus obras en el mundo natural. La creación de Dios no es sino un depósito de recursos dispuestos para que Él los emplee instantáneamente a su voluntad, ¿verdad? Esto está escrito en la carta 131 de 1897, ¿verdad? Ella nos dice que Dios creó y que Él tiene un depósito, ¿verdad? De cosas que a Él le ayudan a crear. Él tiene muchas cosas para poder crear, ¿verdad? Él no es como nosotros tenemos que hacerlo a partir de lo que Él ya hizo, ¿verdad? El rey David nos dice en la lectura bíblica también, ¿verdad? Que leímos en estos momentos, pero ahorita nada más vamos a leer el 6 y el 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo, fue hecho, y Él mandó y existió. Así es que la palabra de Dios tiene poder creador, ¿verdad? Un poder que no le pertenece a nadie más que a Dios. Es un poder que puede dar vida, lo que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Él es quien puede, como en esta lección de esta mañana estudiamos, ¿verdad? El rey Nabucodonosor tenía un problema, un sueño, ¿verdad? Y se le había olvidado. Pero como decían los sabios en ese momento, no hay nadie, ningún hombre que pueda decirte cuál es y darte la interpretación, decirte cuál fue el asunto, ¿verdad? De esa misma manera, nadie puede crear sino Dios. Dios es nuestro creador, ¿verdad? También la palabra de Dios tiene un poder resurrector, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esta naturaleza, ¿verdad? Del poder de Dios en la resurrección, resucitar a algunos personajes bíblicos, ¿verdad? En esta mañana vamos a recordar alguno, ¿verdad? Dice que en Lucas 7,
7:11, vamos a ver Lucas 7:11. Vamos al libro de Lucas. Y dice ahí que poco después Jesús fue a una ciudad llamada Naín, iba con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús le dio a su madre. Así es que el poder del Señor tiene un poder resurrector, ¿verdad? Aquí en esta porción bíblica podemos encontrar dos grandes problemas que ocurrían en aquellos tiempos, en la antigüedad, ¿verdad? Dice ahí que era una madre adolorida, una madre triste, su único hijo, y otro problema que ella tenía era que viuda. ¿Cómo era la vida de una mujer sola, viuda, en aquellos tiempos, sin descendencia? Sin en su casa no había un varón, alguien que sacara la cara por ella. ¿Cómo era la vida de ella? Dura. Perecían, ¿verdad? Podían llegar a morir de hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había un varón, alguien que la representara, alguien que las ayudara, ¿verdad? Y vemos ahí que dice la palabra de Dios que era hijo único y ella era viuda. Podemos imaginarnos el momento o lo que ella estaba viviendo en esa hora. Ella veía que una tormenta se venía a su vida, ¿verdad? Perdió a su hijo, era viuda, posiblemente no sabía ni qué hacer, ni a dónde, ni a quién acudir. Estaba perdida, había una tormenta fuerte en su vida. Nosotros tal vez en esta mañana pudimos haber venido a este lugar con problemas en nuestras vidas, con una tormenta, pensando qué voy a hacer de mi vida. Tengo problemas tal vez económicos, tal vez tengo problemas familiares, un hijo que no quiere ir a la iglesia, tal vez mi esposo, mi esposa no quiere asistir a la iglesia, no quiere creer en Dios. Tal vez la tormenta me ha alejado un poco del camino del Señor. Estoy un poco alejado de Él, ¿verdad? Y esa tormenta no para, no cesa, me ahoga. Yo siento que mi barco, que mi vida se está hundiendo, ¿verdad? Que esa barcaza yo trato de sacar el agua y la tormenta echa más agua adentro y yo trato de sacarla con mi propia fuerza. Pero nosotros como seres humanos ¿podemos acaso transformar la vida de alguien? ¿Podemos transformar nuestra vida con nuestros propios méritos, con nuestra propia fuerza, nuestro poder? No, ¿verdad? En Marcos 4:35 al 41 encontramos un relato bíblico, ¿verdad? Y la mayoría podamos saberlo. Y es cuando la tormenta, ¿verdad? Cuando Jesús va en aquella barcaza con sus discípulos, ¿verdad? Y viene la tormenta y él está en ese momento en el barco, en la popa, durmiendo. Y dice la palabra de Dios que está su cabeza recostada sobre un cabezal. Y él está tranquilo mientras ese barco pareciera que se está hundiendo. Pareciera que va a pique. ¿Alguien ha estado en un barco cerca de una tormenta?
Yo he estado en un barco algunas veces, pero no cerca de una tormenta, pero eso sí se siente que se mueve el barco, ¿verdad? Ahora imagínense, cerca de una tormenta, me imagino que eso era moviéndose, realmente era duro, ¿verdad? Pero más sin en cambio Jesús estaba durmiendo ahí, estaba... Y vienen los discípulos y le dicen, no tienes cuidado que nos estamos hundiendo. Nos estamos hundiendo y tú estás durmiendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Dice la palabra de Dios que Jesús día a día, mañana, noche, a toda hora, ¿a dónde iba? A orar. ¿A conectarse con quién? Con el Padre, con la fuente de poder. Con esa fuente que si nosotros estamos conectados, nuestra fe no va a flaquear. ¿Y qué pasa con los discípulos de ese momento? Estaban atemorizados y lo despiertan, y él despierta y calma el viento y se acaba la tormenta, cesan las aguas, todo cesó, ¿verdad? Tal vez nosotros en nuestra vida podemos estar como los discípulos en esa hora. Tal vez nosotros pensamos que estamos solos, que podemos pelear nuestras batallas nosotros solos, pero no, mis queridos hermanos. Dios está ahí para nosotros. Dios está para ayudarnos. Yo hablo con mis hijas, a veces tal vez tengan problemas en la escuela, ¿verdad? Y yo les digo a ellas, mira, si tú tienes un problema, si tú no entiendes algo de la escuela, ve al Señor, diariamente ve al Señor, pídele sabiduría y inteligencia al Señor. ¿Por qué? ¿Quién es el dueño de la sabiduría y de la inteligencia? Dios. ¿Cómo habló Daniel ante el rey, ante Arioc? ¿Con qué? Con inteligencia y sabiduría, ¿verdad? Pero, ¿dónde iba Daniel también todo el tiempo? A orar al Señor. Cuando había problemas, a orar, a pedir al Señor, a pedirle esa ayuda que él necesitaba. Y yo le digo a mis hijas, pídanle a Dios. ¿Tienes problemas en la escuela? ¿Algo que no entiendes? Pídele al Señor inteligencia, ve a su palabra. Primeramente, dice busca el reino, ¿verdad?, de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir, ¿por qué? Por añadidura. Y mis queridos, hay veces que nosotros queremos que lo que va a añadirse después de las bendiciones venga primero que buscar a Dios, y no es así. Primero tenemos que buscar a Dios, el reino de Dios. De mañana, de tarde, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Si la palabra de Dios tiene poder, ese poder puede investirnos a nosotros. Y podemos tener ese poder que el Señor tiene. El Señor nos llama en esta mañana y nos dice que ahí está para nosotros. Que si hay tormentas, lo busquemos a Él. Él puede calmar esas aguas que nosotros pensamos que podemos calmar nosotros solos. No va a ser así, no lo podemos hacer solos, solo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Así es que dice que la mujer lloraba, ¿verdad? Y dice que el Señor se compadeció de ella y le habló al difunto con el poder que solo Él tiene, ¿verdad? Levántate. Dice que Él se levantó, despertó y se lo dio a la mujer. Podemos imaginar esa escena. Yo al leer esta parte bíblica me imaginaba cómo se ha de haber puesto esa señora de feliz, contenta y agradecida con el Señor después de este momento. Es algo grandioso, es algo glorioso, es algo que solo Dios puede hacer.
Solo Dios puede traer estos grandes milagros a la vida de alguien, ¿verdad? De una persona. Así es que la mujer, me imagino que se fue muy agradecida, ¿verdad? Si no es que pasó como los leprosos que curó y se fueron todos. Y dice la palabra del Señor que solo uno regresó a dar gracias. ¿Y qué era ese uno? Era extranjero, ¿verdad? No era judío, sino era un extranjero. Y también podemos encontrar otro ejemplo, ¿verdad? El de Lázaro. El ejemplo de Lázaro. Este ejemplo que es uno de los que primeramente yo leía cuando conocí de la palabra de Dios. Lázaro, ¿verdad? Que le llamaron a Jesús y Jesús estaba en un lugar, ¿verdad? Que él podía regresar, pero dijo, es tiempo de que conozcan la gloria de mi Padre, ¿verdad? Es tiempo de que sepan que solo el que tiene el poder es mi Padre. Así es que él fue cuando era necesario. ¿Para qué? Para poder glorificar a su Padre, ¿verdad? Fue hasta aquel lugar y le dijo, Lázaro, sal fuera. Dice que Lázaro, el relato dice que Lázaro salió aún con las vendas, con todo el sudario, todo lo que tenía, ¿verdad? Solo Dios tiene el poder de hacer todas estas maravillas, ¿verdad? De poder transformar vidas, poder hacernos que tengamos fe, ¿verdad? También el poder de la palabra nos otorga fe, ¿verdad? Nos da la fuerza para tener fe. Y yo recuerdo que cuando conocí el Evangelio, una parte de mí estaba un poquito pasivo. Una parte de mí estaba que no le interesaba las cosas de Dios. Una parte no le interesaba saber nada de la palabra de Dios, no prestaba mucha atención. Mas sin en cambio la otra parte ponía atención porque deseaba conocer realmente a ese maravilloso Dios y saber por qué es que nosotros fuimos creados. Pero la otra parte no lo deseaba. Estaba ahí solo acompañando un poco a la otra parte para poder tal vez entender un poco, pero sin el deseo de querer entregar nada a Dios. ¿Y por qué les hablo de una parte y otra parte? Porque cuando Dios instruyó el matrimonio dijo, y serán una sola carne, ¿verdad? Y se unirán en una sola carne. Yo hablo de mi esposa y de mí. Por mi parte no me interesaba. Yo solo lo hacía porque mi esposa deseaba conocer, porque ella quería saber por qué fuimos creados, cuál era el motivo y por cuál ella había sufrido y por qué sufríamos en la vida. Pero yo no deseaba, yo no quería. Así es que todos los viernes por la tarde o sábado por la tarde o domingo por la tarde, yo me sentaba con ella y con el pastor a estudiar la palabra. Y una hora, y mientras el pastor hablaba, yo ponía un poco de atención, sí, un poco no. Mi esposa ponía atención, prestaba atención, aprendía, estudiaba. Yo no estudiaba, yo no prestaba mucha atención. Pero cuando Dios tiene un plan en tu vida, no importa lo que tú quieras, importa lo que Dios ya miró en ti y dentro de tu corazón. Eso es lo importante para Dios. Nosotros podemos ver una persona por afuera, cómo es la persona, pero nosotros sabemos cómo es dentro, no podemos saber cómo es dentro. Dios sí, Dios conoce nuestros corazones, sabe cuántos cabellos tenemos,
Dios sabe cuántas canas nos han salido en los últimos días, ¿verdad? Y Dios sabe cuántos cabellos se nos cayeron esta mañana al peinarnos. Y bueno, a mí no se me caen muchos porque yo no tengo el pelo largo. Así es que yo no puedo sufrir mucho de eso, ¿verdad? Pero las mujeres sí saben a lo que yo me refiero. Yo sé por mi esposa, porque ella se peina y luego me dice, mira, se me cae el pelo, ¿verdad? Así es que mi esposa le gustaba ir a estudiar y a mí no. Pero ese versículo, después de estudiarlo, ahorita se los voy a leer, ese versículo me enseñó a mí que es realidad. El Señor me mostró el camino y me llamó y yo acepté su llamado. Y le dije, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Vamos a ir a Romanos 17. Vamos a nuestras Biblias a buscar Romanos 17. Y es un versículo que todos sabemos. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice ahí, así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo, de Dios. Así es que después yo me di cuenta que el Señor me había puesto ahí en ese lugar. Tal vez el Señor dijo, tú te quedas ahí quietecito. Tú te quedas quieto y vas a escuchar y vas a escuchar y vas a escuchar y vas a escuchar. Así es que yo me senté a escuchar. Y oí la palabra de Dios y oí la palabra de Dios hasta que el Señor vio que estaba listo, ¿verdad? Entonces un día un pastor dijo, ¿alguien quiere bautizarse? Y yo me paré y dije, sí, yo. Y dijo mi esposa, pero no, que tú no querías. Le digo, yo no sé, el Señor me convenció, el Espíritu Santo trabajó en mi vida que no puedo hacer otra cosa más aceptarlo y hacer su voluntad. Así es que así, ¿verdad, hermanos? El escuchar hace que nuestra fe crezca, ¿verdad? Un día alguien me habló de la palabra de Dios y hizo que mi fe saliera y que mi fe creciera. Y le doy gracias al Señor porque me ha tenido hasta aquí, hasta esta hora, estoy con Él en su camino y tengo mucho deseo de que Él venga, ¿verdad? De verlo nuevamente, de que esa profecía de Daniel se cumpla, ¿verdad? Con la segunda venida, de que el reino del Señor se ha instaurado aquí, un reino que sea eterno y para siempre, ¿verdad? Y con esto vamos a terminar, mis queridos hermanos. Dice, y el poder de la palabra para el retorno de Cristo, ¿verdad? Dice Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Grandes promesas, ¿verdad? El Señor nos promete y nos dice que Él va a venir, como decía la hermana Virginia, ¿verdad? Él dijo que iba a venir la primera vez y vino. Y Él nos dice ahora que Él va a venir por segunda vez. Tengamos la certeza de que así será, ¿verdad? De que Él va a venir por segunda vez y que todo aquel, dice la palabra de Dios, que haya muerto y que esté en sus caminos, van a estar con Él, los muertos primero y los demás siguiendo, ¿verdad? Que el Señor los bendiga en esta mañana y que podamos seguir al Señor siempre, y que si hay problemas en nuestras vidas, vayamos a Él, a la fuente del poder.